Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material de partida bastante curioso. La verdad es que sí. No es el típico informe denso ni un artículo académico sesudo. Son las transcripciones de una serie de diálogos muy sencillos. De esos para aprender inglés, ¿verdad? Los típicos. Esos mismos. Y claro, al verlos, la pregunta es inevitable. ¿Qué se puede sacar de ahí? ¿Qué sabiduría sobre la vida, las relaciones o nosotros mismos se esconde en conversaciones que, a primera vista, parecen casi de manual? Pues fíjate, es que a veces en lo más simple es donde están las claves. Estos diálogos no intentan demostrar nada, solo reflejan situaciones cotidianas. Totalmente. Una charla entre vecinas, padres hablando, a la puerta del cole, consejos para ahorrar, son como un espejo de las pequeñas batallas y alegrías del día a día. Exacto. Y nuestra misión hoy es precisamente esa, mirar ese espejo con atención y ver qué nos devuelve. Vamos a desgranar estas conversaciones para ver si encontramos patrones o lecciones que nos sirvan a todos. Más allá de aprender a decir hello, claro. Jaja, justo. Así que vamos a desglosar esto. Lo interesante al revisarlas todas juntas es que, aunque los temas parecen no tener nada que ver entre sí, empiezan a surgir hilos que lo conectan todo. Patrones. Patrones muy claros. El primer hilo que salta a la vista y que aparece una y otra vez tiene que ver con cómo nos relacionamos con los demás. En nuestro entorno más cercano. Eso es. Vale, me gusta la idea de tirar de hilos. Empecemos por ahí entonces. Venga. El primer escenario es una conversación entre dos vecinas, la señora Brown y Anna. El contexto es de lo más normal. La señora Brown está completamente desbordada. No le da la vida. Para nada. Le ha caído de sorpresa toda la familia de su hermana y, bueno, un caos. Dice que no ha tenido tiempo ni de desayunar. Y en esa situación, la reacción de su vecina Ana podría haber sido la de Manuel. Un vaya, qué faena o pues paciencia. Un gesto de cortesía y ya está. Claro. Pero no hace eso. No, para nada. Va mucho más allá. Y creo que aquí está el primer detalle importante. A ver. Ana ofrece ayuda concreta, específica. No dice el típico, si necesitas algo avisa, que al final no compromete a nada. Que es una frase hecha, sí. Le dice, puedo ir al mercado si quieres. Y cuando la otra acepta, casi aliviada, insiste, ¿qué te traigo? ¿Verduras frescas? ¿Especias? Es que esa es la diferencia fundamental. La ayuda real es proactiva y específica. Transforma una interacción social que podría ser vacía en un acto de apoyo genuino. Totalmente. Y Ana lo resume con una frase que es toda una declaración de principios. Los vecinos deben ayudarse mutuamente. No lo ve como un favor, sino como algo natural. ¿Cómo funciona una comunidad? Exacto. Es la diferencia entre comunidad y simple coexistencia, ¿no? Y Ujú. es un gesto minúsculo, ir a comprar unas verduras, pero que para la señora Brown en ese momento lo cambia todo. Le quita un peso de encima. Y fortalece ese vínculo. ¿Y este hilo del que hablabas, dónde más aparece? Pues aparece, y de forma muy clara, en un escenario totalmente distinto. Una reunión de padres en el colegio. Ujú. Ahí tenemos a dos madres, la señora Lee y la señora Green, que se encuentran un poco antes de que empiece. Sí, y enseguida conectan por una preocupación que comparten. Sus hijos necesitan mejorar en lectura. Y eso es interesante. Lo que podría ser un tema de comparación o de estrés, O de competición incluso. justo, se convierte en un espacio seguro donde ambas admiten tener el mismo problema. No hay juicio. Cero juicio. Y a partir de ahí, lo que surge no es una queja, sino una lluvia de ideas, de soluciones colaborativas. Eso es. Hablan de la importancia de leer con ellos en casa, de hablar con los profesores para ir todos a una. ¿Mm? Una de ellas dice algo que es el núcleo de todo. El trabajo en equipo ayuda a los niños a tener éxito. Fíjate, de nuevo la misma idea. La crianza no es una competición solitaria, es un esfuerzo compartido. La comunidad escolar, en este caso, funciona como esa red de apoyo. Vale, tenemos vecinos y padres, pero esto se aplica también a situaciones menos importantes, por así decirlo. ¿Te refieres a cosas más triviales? Sí, porque hay un tercer diálogo que a primera vista es mucho más trivial. Una chica, Sofía, que quiere devolver un vestido. Ah, el drama del vestido que no queda bien. Un clásico. Un drama universal. Sofía se lo compró por internet, le queda demasiado ajustado y se siente fatal. Su amiga Emily podría haberle dicho, pues devuélvelo y ya está. Fin de la historia. Claro.
Pero de nuevo, la amiga va un paso más allá. Y es en ese paso más allá donde está la clave de todo este bloque. Totalmente. Emily no solo la escucha y valida lo que siente, que ya es mucho, Que no es poco. sino que se ofrece a acompañarla a la tienda. Le dice que se lo pruebe otra vez delante de ella, que le da su opinión sincera. Sabe que ese apoyo, esa segunda opinión en el momento justo, hace que una decisión tonta como cambiar un vestido sea mucho más fácil. Exacto. Es que si lo piensas, estos 3 diálogos, una visita familiar que te desborda, un hijo con problemas de lectura y un vestido que te queda mal, no tienen nada en común en la superficie. Nada. Pero en el fondo, los pres nos están contando la misma historia. La de que los desafíos cotidianos, grandes o pequeños, son más manejables cuando tienes una red de apoyo. Da igual si es un vecino, otros padres o una buena amiga. Da igual. Y esto me hace pensar, ¿serán estos pequeños gestos, estas ofertas de ayuda aparentemente menores, las que de verdad construyen nuestra resiliencia? Nuestra capacidad para aguantar los golpes del día a día. Exacto. Es una pregunta clave. Porque claro, el apoyo de la comunidad es una cara de la moneda. Pero ¿qué pasa con la otra? Con lo nuestro. Con las batallas que libramos con nosotros mismos. Curiosamente, los diálogos también tocan mucho a ese tema. Hay todo un bloque de conversaciones que van sobre la disciplina, los hábitos y el crecimiento personal. Sí, como si el material nos dijera, vale, apóyate en los demás, pero también tienes que hacer tu parte del trabajo. Eso es. Y el primer diálogo de este bloque es perfecto, porque va sobre aprender inglés, que es el propósito original de estas conversaciones. Exacto. Es una charla entre Lily y Sara. Y Sara describe algo que a cualquiera que haya intentado aprender algo nuevo le sonará. A ver, Dice que se pone nerviosa, que le da pánico cometer errores, se le queda la mente en blanco. el bloqueo del aprendiz. El miedo a no ser perfecto, que es el mayor freno que existe. Totalmente. Y los consejos de Lily son una maravilla, no por originales, sino por realistas. Son increíblemente prácticos. No le dice, vete a un curso intensivo y en 6 meses lo tienes. Le propone cosas pequeñas. Microhábitos. Justo, microhábitos. Mira videos cortos, para el video y repite las frases en voz alta, escucha podcasts mientras paseas o recoges la cocina. La joya de la corona es el consejo de los 10 o 15 minutos al día. Psicológicamente, eso es oro puro. Sí, Es una barrera de entrada tan baja que te desarma cualquier excusa. Es casi imposible decir no tengo 10 minutos. Es una estrategia brillante para vencer la pereza y la procrastinación. totalmente. Te quita el agobio de la montaña que tienes que escalar y la idea que le transmite, al final, es potentísima. ¿Cuál es? La confianza viene con la práctica, no con la perfección. O sea, olvídate de hacerlo perfecto. Y simplemente hazlo. Todos los días un poquito. Exacto. Y esa misma filosofía, la de los pequeños pasos consistentes, la vemos replicada en la siguiente conversación que va sobre algo tan diferente como hacer ejercicio. Una charla sobre salir a caminar entre Emma y Sara. Eso es. ¿Es verdad? El patrón es idéntico. Hablan de su rutina de caminar 30 minutos al día y enumeran los beneficios que notan. Más energía, menos estrés, duermen mejor. Pero también admiten algo muy humano, que a veces les da una pereza tremenda y no les apetece nada. Y la solución que encuentran es fascinante, porque aquí se mezclan los dos grandes temas que estamos viendo. A ver, No lo fían todo a su fuerza de voluntad individual. ¿Qué proponen? proponen ser un sistema de apoyo mutuo. Se dicen la una a la otra. Si un día no te apetece, me llamas y yo te animo, y viceversa. O sea, que usan el poder de la comunidad. De esa pequeña comunidad de dos. Exacto, para sostener un hábito individual. Es la combinación perfecta. Es genial. Exacto. Vemos cómo el componente social se convierte en el motor para mantener la constancia personal. No es solo yo contra mi pereza, es nosotras contra nuestra pereza. Me encanta. Y esto nos lleva al tercer gran pilar de las preocupaciones modernas, Idiomas, ejercicio y el dinero. el dinero. La conversación sobre ahorrar entre Elisa y Lindsay es como una mini clase magistral de finanzas domésticas. Pero sin terminología complicada. Todo muy a pie de calle. Justo, proponen estrategias súper concretas. La primera, hacer un presupuesto mensual. Algo tan básico como sentarse a ver a dónde se va el dinero realmente. Que a veces da miedo mirar eso. Jaja, ya ves. La segunda, un clásico. Hacer siempre una lista de la compra para evitar caprichos y compras impulsivas. Una de ellas reconoce que ese es su punto débil. Sobre todo comprando online, que es el de casi todos, seamos sinceros. Por supuesto. Y para eso tienen una herramienta mental muy simple pero muy potente. Antes de comprar algo, pararse un segundo y preguntarse:
¿De verdad lo necesito? Y luego hablan de cómo enseñarles esto a sus hijos, dándoles una pequeña paga y animándoles a ahorrar una parte. Claro. Todo se resume en una frase final. Tener un plan, por simple que sea, aporta tranquilidad mental. Así que si te fijas, da igual si es aprender un idioma, hacer ejercicio o gestionar tu dinero. La fórmula que proponen estos diálogos es siempre la misma. Empieza pequeño. Empieza con pasos pequeños y realistas, sé constante y utiliza herramientas concretas, ya sea una app de podcasts, una lista de la compra o una amiga que te anime. Esto nos dice algo importante sobre cómo afrontamos los grandes retos. La solución casi nunca es un cambio radical de la noche a la mañana. Sino la acumulación paciente de pequeños hábitos disciplinados. Exactamente. Absolutamente. Y todo esto, tanto la importancia de la comunidad como la de los pequeños hábitos, parece que choca de frente con el gran desafío de nuestra era. El móvil. Que es el protagonista del último diálogo, la adicción al móvil. Es casi un caso de estudio perfecto. Sí. Esta conversación entre Linda y Mia lo aglutina todo. Linda describe un panorama que, por desgracia, es muy familiar para muchos. Demasiado. Dice que no duerme bien, admite que pasa 5 o 6 horas al día en el móvil y, lo que más le duele, que su familia se queja de que siempre está mirando la pantalla. Es la gran paradoja. La tecnología que supuestamente nos conecta a menudo nos aísla de las personas que tenemos a 1 metro de distancia. Es el conflicto moderno por excelencia. Lo de las 5 o 6 horas de pantalla asusta, pero si uno mira sus propias estadísticas en el móvil, a lo mejor el susto es mayor. Ni me lo digas. Pero de nuevo, lo interesante son las soluciones que le da su amiga Mia. No son consejos abstractos sobre la fuerza de voluntad. No. Son reglas claras, concretas y aplicables. Pequeños cambios de comportamiento. Son límites. Pura y simplemente poner límites. Eso es. El primero, dejar el móvil 1 hora antes de dormir, para que el cerebro se desconecte. Fundamental. El segundo, una regla familiar. Nada de móviles en la mesa a la hora de cenar, para poder hablar. Esa es buena. El tercero, desactivar las notificaciones por la noche. Y el último, que me parece brillante por lo simple, cargar el móvil fuera del dormitorio. Para eliminar la tentación de raíz. Justo. Es que esta conversación es la culminación perfecta de todo lo que hemos hablado. Sí. Por un lado, aborda un hábito negativo que requiere disciplina y pequeños pasos para cambiarlo, igual que el ejercicio o el ahorro. Y por otro, ese hábito está afectando directamente a sus conexiones personales. A su familia. Claro, que es el tema del primer bloque. Es el punto de unión. Totalmente. Y lo más revelador es que las soluciones, como decías, no son tecnológicas. No le dice, bájate esta app de control. No. Le propone cambiar sus rutinas, su entorno físico. Se trata de crear fronteras físicas y temporales para recuperar el control. Al final, si miras el conjunto de todos estos diálogos, el mensaje es bastante claro. Aunque los retos cambien, las estrategias para afrontarlos se basan en principios que no pasan de moda. El poder de tu comunidad. La fuerza de la constancia. Y la necesidad de ser consciente de tus propios actos. Eso es. O sea que es curioso. Empezamos con unos diálogos para guiris, para aprender inglés básico, y resulta que si rascas un poco esconden una guía bastante decente de cómo vivir mejor. Tiene su ironía, sí. Hemos visto que detrás de la simpleza hay verdades importantes sobre cómo nos apoyamos los unos a los otros y sobre cómo podemos mejorar con pequeños gestos diarios. Y eso me lleva a una última reflexión, casi para dejarla en el aire. A ver. Todo este material está diseñado para enseñar a comunicarse en situaciones básicas. Pero, ¿y si dominar la esencia de estas conversaciones? Saber ofrecer ayuda a un vecino, compartir una preocupación real, dar un consejo práctico a una amiga, poner un límite con la tecnología, fuera en realidad la clave para dominar no solo un idioma, sino el arte de vivir bien. Vaya. ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar siempre soluciones complejas y grandilocuentes a nuestros problemas, nos centráramos en mejorar la calidad y la intención de estas pequeñas interacciones de cada día? A lo mejor esa es la verdadera fluidez que todos necesitamos.